Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Paula y hoy quisiera hablar acerca de las diferencias entre la persona narcisista, el sociópata y el psicópata. Si bien pienso que no es tan importante quedarse estancado en la etiqueta específica que tiene esta persona o cuál es su diagnóstico, porque lo más importante cuando nos damos cuenta que estamos con una persona trastornada es qué tan tóxica es la relación y qué tanto me está afectando a mí, a mi salud mental, mi salud física. Pero de todos modos pienso que es bueno conocer estas cosas, porque dependiendo de con quién estuvimos va a depender cómo nos recuperamos de esa experiencia, cómo salimos de todo esto. No es lo mismo recuperarse de una relación con un narcisista o con alguien que apenas tiene algunos rasgos de personalidad narcisista que recuperarse de una experiencia con un sociópata o un psicópata. El daño es diferente y la dinámica de la relación es diferente. Más, quiero empezar a describir cómo se ve cada una de estas personas en una relación. Y antes de hacerlo, quiero aclarar dos puntos, y es que estos trastornos están dentro del manual de diagnóstico de una manera diferente a la que nosotros pensaríamos. El trastorno narcisista de la personalidad es algo aparte y luego está el trastorno antisocial de la personalidad, que se divide en factor uno y factor 2. El factor uno es la psicopatía y el factor 2 es lo que nosotros le llamamos sociopatía. Entonces son diferentes, tienen puntos similares y vamos a hablar de ello. Pero el trastorno antisocial de la personalidad es aquello a lo que nosotros le llamamos psicopatía o sociopatía. Entonces tiene dos variantes y aunque tienen cosas en común, el psicópata y el sociópata se van a comportar de manera diferente. Así que tomemos en cuenta que estamos usando estos términos, pero no son los términos que manejan los psicólogos en estos tiempos. Así que antes de diagnosticar a una persona con estos trastornos, tiene que ser mayor de edad, para que se compruebe si realmente lo tiene. Y en el caso del trastorno antisocial de la personalidad, aunque se diagnostica en la adultez, se verifica que haya mostrado señales de conducta antisocial antes de los 15 años, o sea, un patrón desde la niñez de conducta trastornada y antisocial. Así que esta es la primera aclaración antes de entrar en materia. Y lo segundo es que aunque son dos trastornos diferentes, el trastorno narcisista y el trastorno antisocial, de todos modos, estas tres personas van a ser narcisistas. Tienen una base narcisista donde solamente se centran en sí mismos, solamente buscan su propio interés, también son carentes de empatía, así que tienen cosas en común. Todos van a ser personas que tratan mal a sus semejantes, que no se relacionan de manera normal con los demás. Así que no importa cuál sea su clasificación, si puedes, pon distancia con estas personas. Entonces, vamos ahora a empezar con la descripción de cada tipo de personalidad para que veamos más o menos con qué estuvimos lidiando. Y vamos a empezar por la persona narcisista. El narcisista es una persona que tiene un trastorno de la autoestima. Hay algunas personas que también dicen que es un trastorno de la conciencia, una conciencia que no funciona de manera apropiada, pero su problema fundamental está en su concepto de sí mismo y en su autoestima. Entonces, el narcisista es creado por su ambiente. Generalmente viene de un hogar que fue disfuncional, donde hubo negligencia emocional y su desarrollo interno no fue monitoreado ni fue encaminado por el camino correcto, valga la redundancia. Y esta persona se caracteriza por ser arrogante, inestable emocionalmente, dependiente del combustible que le dan los demás, atención, búsqueda de que lo pongan en un pedestal y le digan cosas positivas todo el tiempo. Es una persona muy vulnerable a las críticas y también tiende mucho a luchar con regular sus emociones. Puede deprimirse en ocasiones cuando las cosas no le salen bien, se enoja con facilidad cuando los demás le hieren el ego.
Entonces, este tipo de persona puede sentir culpa al hacer cosas malas, pero no verbaliza su culpa. Por ejemplo, no se va a disculpar genuinamente entendiendo que hizo algo mal. Puede que se disculpe, pero no reconoce la culpa a un nivel profundo. Ahora bien, sí siente culpa y lo verás en esta persona cuando hace algo malo, quizás al día siguiente te trata bien o trata de compensar un poco lo que hizo. Eso es porque siente culpa, pero no la maneja apropiadamente ni corrige sus acciones en base a lo que vio de sí mismo. Entonces, no suelen meterse en problemas con la ley, sino más bien causar daños emocionales y psicológicos a las personas de su entorno. Esto no significa que algún narcisista no vaya a infringir la ley en alguna ocasión, pero por lo general la persona narcisista logra insertarse bastante bien en la sociedad y llevar una vida aparentemente normal. Entonces, en el peor de los casos sí puede haber daño físico a las personas de su entorno, pero no es tan común con la persona narcisista. También esta persona siente temor, tiene la capacidad de sentir temor, temor a las consecuencias de lo que hace y puede evaluar los riesgos de sus conductas. También elige víctimas vulnerables, por lo general elige a alguien con características que le permitan aprovecharse de esa persona. Entonces, por lo general, busca personas con una conciencia muy activa, que sienten culpa con facilidad o que no tienen buenos límites para protegerse y de esa manera la persona narcisista entra en su vida. También la persona narcisista, no importa si es de tipo grandioso o de tipo vulnerable o encubierto, generalmente es una persona que se victimiza a sí mismo, se ve como una víctima de las circunstancias y realmente le han pasado cosas duras en su vida, pero nunca ha logrado trascender a sus experiencias. Se quedó estancado en la etapa de víctima y nunca lo superó. Entonces, en la vida real, este tipo de persona va a proyectar mucha arrogancia. Quizás el encubierto no lo hace de manera clara, pero quienes están en su entorno van a notar una persona que se cree superior a los demás, que no ve como importantes las necesidades de los demás. Y más o menos este es el perfil de una persona narcisista. Entonces ahora vamos a empezar con el trastorno antisocial de la personalidad, específicamente el factor 2, que es el sociópata. Entonces, el sociópata lo crea su ambiente, al igual que el narcisista. Esta persona tuvo un ambiente muy inestable, donde crecía, donde estaban pasando cosas que superaban su capacidad estando siendo niño. Entonces, el ambiente es quien crea al sociópata. Entonces, el perfil de la persona sociópata es alguien inestable, errático, muy impulsivo, actúa sin pensar en las consecuencias de lo que hace. Por lo general es una persona con un estilo de pensamiento y de vida desorganizado, tiene poco dominio propio, no regula muy bien sus emociones y tiene un umbral de reactividad muy corto, lo que significa que es propenso a explosiones de ira, y a no regular bien sus emociones. También toma decisiones irracionales con mucha frecuencia. Tiene un comportamiento muy parasitario y lo observarás porque este tipo de persona rara vez despega con sus propias alas. Esta persona se mantiene todo el tiempo dependiendo de los demás, buscando nuevas víctimas para mantenerlo económicamente o para suplirle sus necesidades y depende bastante de las personas de su entorno. Se ha acostumbrado a un estilo de vida parasitario. Al igual que la persona narcisista, el sociópata puede formar apegos, o sea, puede idealizar a una persona y ponerla en un pedestal, y creérselo, sentir verdaderamente esa admiración, aunque sea efímera. Entonces logra formar apegos, pero los apegos son efímeros, no duran mucho tiempo. También esta persona se caracteriza por un encanto superficial, es sumamente encantadora esta persona, pero una vez entras en una relación con ellos, ese encanto no dura mucho tiempo.
Son extremadamente sociables por lo general. Son personas con buen sentido del humor, personas que les gusta estar con la gente, que tienen esa facilidad para atraer personas con su encanto. Entonces son maestros del engaño precisamente por sus habilidades sociales. Claramente sus habilidades sociales no duran mucho tiempo, pero al inicio de entrada logran atraer a las personas. También la persona, el sociópata, miente a nivel patológico. Por ejemplo, la persona narcisista puede mentir para escaparse de una situación o simplemente por diversión, pero el sociópata miente porque no lo puede evitar. Aun cuando no hay necesidad de mentir, no ha hecho nada que se haya descubierto, de todos modos miente. Entonces es una mentira patológica. Eligen víctimas vulnerables de manera muy estratégica. Buscan personas con carencias emocionales o tratan de anexarse a personas fáciles de engañar. Entonces, al igual que el narcisista, tiene eso en común. Busca víctimas vulnerables. Esta persona es muy disfuncional y le cuesta despegar en la vida, le cuesta ser exitoso precisamente por su inestabilidad. También es propenso más que todos los demás tipos, a cometer crímenes, a entrar ya en lo que es infringir la ley. Entonces lo hará con total frialdad, no lo pensará dos veces, pero sus crímenes suelen ser desorganizados, no bien pensados y suele ser atrapado. También esta persona no planifica muy bien, así que las cosas las hace por impulso, pero no en base al pensamiento frío y calculado. También notarás que el sociópata a lo largo de su vida va a llevarla por medio de caprichos. Por ejemplo, se encapricha fácilmente con las personas, las idealiza y las pone en un pedestal, pero eso no tarda mucho tiempo. Lo mismo ocurre con las formas de ganarse la vida. Notarás que un día esta persona estará entusiasmada con, por ejemplo, ser maestro o ser abogado. Después de un tiempo ya no le interesa eso y quiere una carrera militar. Y notarás que a lo largo de su vida probará muchas formas de ganarse la vida diferentes. Entonces tiene la capacidad de entusiasmarse mucho con algo, con una idea, pero no dura mucho tiempo. Entonces no habrá mucha estabilidad a lo largo de su vida. También he notado mucho que los sociópatas suelen tener muchos hijos con diferentes personas. No significa que todo el que tenga esta conducta sea sociópata, pero he conocido casos de sociópatas que han dejado hasta 30 hijos con personas diferentes. Así que esa inestabilidad la veremos en todos los aspectos de su vida, incluyendo las relaciones. Por su lado, el psicópata es diferente y es porque el psicópata nace, no se hace como ocurre en el caso del narcisista o el sociópata. Esta persona, desde que llegó al mundo, llega con una estructura cerebral diferente a una persona normal. Hay áreas de su cerebro que no están desarrolladas de la manera en que una persona normal las tiene. Y esta habilidad, por ejemplo, de sentir empatía, de sentir culpa, temor o de poder vincularse emocionalmente con otras personas, no está. O sea, esta persona simplemente nació sin esas capacidades. Entonces, el narcisista y sociópata se hacen, pero el psicópata nace, ya viene trastornado desde el inicio. Entonces notarás que esta persona, el psicópata, desde pequeño era diferente. Era un niño que no medía las consecuencias, por ejemplo, de lanzarse de un lugar. Simplemente no sentía temor. Tampoco tenía la capacidad de sentir culpa y se caracterizaba desde pequeño por resistencia a la disciplina o por actos muy fuera de lo común y muy diferente en sentido afectivo a otros niños. Entonces, las características del psicópata son que no siente temor,
Esta persona conducirá a altas velocidades y no tendrá la capacidad de sentir temor. Puede ser que se encuentre en una situación donde va a ser expuesto o tendrá que enfrentarse a las consecuencias de sus actos y lo verás que no siente temor. No es que finge no tener temor, es que no tiene la capacidad de sentirlo. Entonces tampoco siente culpa, absolutamente nada de culpa por lo que ha hecho, ni remordimiento, ni vergüenza. Hizo lo que hizo y no entiende por qué los demás lo ven mal. Sí entiende la diferencia entre el bien y el mal, pero no le da importancia. La moralidad para esta persona no tiene ningún tipo de importancia. Es muy, pero muy frío y calculador. Esta persona cuando estás con esa persona sientes un frío emocional. No tiene la capacidad de vincularse afectivamente. Quizás lo finja, pero rápidamente te darás cuenta que no hay conexión. Fingirán por un tiempo para atraparte, pero no tienen la capacidad de vincularse estrechamente con otra persona. Entonces, notarás una frialdad tremenda. Incluso en las interacciones que yo he tenido con estas personas, por alguna razón, cuando estoy en su presencia, es como que me hiela la sangre. No sé cómo describirlo, quizás ustedes lo puedan articular mejor que yo, pero al estar en su presencia uno siente como un frío extraño y es porque uno nota en sentido biológico que algo no está bien, que algo falta en esta persona. Entonces, el psicópata, y estoy hablando de el psicópata, pero es simplemente por facilidad de lenguaje, también incluye las mujeres psicópatas porque existen. Entonces, es muy estratégica esta persona y altamente inteligente. No es como el sociópata muy errático, que no piensa bien lo que hace. Esta persona lo calcula todo. Entonces, por lo general, sobre todo si es un psicópata integrado, que es una persona que ha logrado insertarse en la sociedad y no ha delinquido, suelen tener vidas estables y organizadas, a diferencia del sociópata que va fluctuando de un interés al otro y no tiene mucha estabilidad. El psicópata tiene la capacidad de sentar cabeza, llevar una vida laboral estable, incluso aparentar tener una vida de familia estable, y lo logra mucho mejor que perdón, que un sociópata. Entonces, por lo general, esta persona tiene buen manejo financiero. De hecho, es sumamente exitoso en la mayoría de los casos, precisamente porque al no sentir temor, toman riesgos y hacen cosas que no son normales y logran salirse con la suya. Entonces, por lo general, tienden a ser exitosos en lo laboral y les suele ir muy bien. También suele escalar rápidamente en jerarquías por su encanto. Quizás ese encanto no va a durar mucho, pero en las interacciones superficiales como situaciones de trabajo, buscar clientes, logra desenvolverse a la perfección. Entonces eso le permite ir escalando en jerarquías. Verás que en la sociedad habrá muchísimos políticos que son psicópatas, personas que son gerentes de grandes corporaciones, precisamente han logrado ese éxito por este tipo de personalidad. Entonces, esta persona planifica y organiza con precisión. Entonces, puede incluso ser muy paciente e invertir muchos años en aquello que quiere lograr. He visto incluso a estas personas vengarse de otros, planificando esa venganza por mucho tiempo. No serán irracionales, ni se rendirán. Pueden tardar muchos años sentando las bases para el golpe final. Y de hecho, el psicópata es la persona que tiene la capacidad de hacerte más daño psicológico. Estas personas tienden a hacer juegos psicológicos con los demás y son juegos muy elaborados, por lo general planificados, y esta persona lo hace conscientemente. Quizás el narcisista o incluso a veces el sociópata puede jugar juegos psicológicos
pero son involuntarios, como automáticos. Pero el psicópata lo piensa. Y con facilidad, una relación con un psicópata tendrá un impacto gigantesco en tu salud mental y tu sistema nervioso. Entonces son muy peligrosos. Si tienes una de estas personas en tu vida, huye, no importa si es tu padre, tu madre, tu hermano, huye, porque las consecuencias sobre tu salud mental y física son graves. He visto en mi entorno un caso de una mujer casada con un hombre psicópata y la vi perder sus facultades mentales, de la forma en que esta persona jugaba con su mente y la convencía de que no estaba bien ella. Entonces, estas personas son muy peligrosas. A veces hago videos en este canal y hablo más de las personas narcisistas. Hay algunas cosas que aplican a un narcisista que no aplican con un psicópata. Si los descubres, huye, no entretengas la posibilidad de cambio, no pienses en racionalizar la situación y buscarle una salida. La única salida con un psicópata para tu supervivencia es huir. También esta persona tiene características de sadista, disfruta el dolor, a veces hasta planifica lo que va a hacerle a su víctima para disfrutar y saborear el dolor. También es una persona que no forma apegos. Como decía anteriormente, no tiene esa capacidad, no nació con ella y por lo tanto te idealizará, pero no sentirá esa admiración por ti como quizás la sienta un narcisista o un sociópata al inicio, que se encaprichan contigo y te ponen en un pedestal. El psicópata te pone en un pedestal para atraparte conscientemente, pero no logra apegarse a ti, no logra admirarte realmente. Entonces, cuando te atrapa, ya sabe lo que va a hacer contigo, lo sabe conscientemente y todo lo que está haciendo lo está pensando muy bien. También no siempre elige víctimas vulnerables. El narcisista y el sociópata eligen personas vulnerables, pero el psicópata incluso elige personas fuertes, personas seguras de sí mismas para quebrantarlos. También el psicópata se aburre con facilidad y lo verás buscar emociones extremas y sentir emociones fuertes. Estas personas suelen practicar deportes extremos. También los he visto llevar vidas dobles y obtienen placer de saber que están engañando a los demás con esos juegos sumamente elaborados. He visto un psicópata que incluso era pastor en una iglesia, a llevar dos relaciones paralelas con hijos, dos familias totalmente diferentes y logró mantenerlo callado por mucho tiempo. Así que estas personas saben muy bien lo que hacen, pero aunque aparenten estabilidad familiar, nunca la relación será estable. Siempre estarán buscando nuevas parejas, haciendo cosas indebidas para satisfacer esos deseos desordenados y buscar emociones fuertes constantemente. También se sienten invencibles y que están por encima de la ley. Algunos de ellos podrían delinquir, pero muchos de ellos están integrados a la sociedad y tienen ese sentido de que nada les va a pasar, enfrentan riesgos y no lo piensan muy bien. Pueden ponerte a ti en riesgo y no pensarlo dos veces. Así que ojo con estas personas. Y por último, si llegan a infringir la ley, sus crímenes son diferentes a los de un sociópata. Esta persona piensa muy bien las cosas y, por ejemplo, sus crímenes serán más organizados, estratégicos y planificados. No es como el sociópata que fácilmente tiene un estallido de ira o se absorbe en su ego y se deja capturar. El psicópata, al pensar tan bien las cosas, le cuesta más a las autoridades descubrirlo. Pero tomemos en cuenta nuevamente que estas personas es cierto que pasan a cometer crímenes grandes, pero por lo general estas personas están entre nosotros y jamás las reconoceríamos a menos que supieran, que sepamos exactamente qué buscar. Entonces, habiendo dicho todo esto, tanto el narcisista como el sociópata y el psicópata son personas dañinas para nuestro bienestar. Si descubres uno,
trata de poner algún tipo de distancia con esta persona y si descubres un psicópata, no lo pienses dos veces, no te detengas, no pierdas su tiempo, huye lo más lejos que puedas de esta persona. Entonces, espero que este video te haya sido de utilidad, que te haya servido para aclarar un poco entre estos tres tipos de personas y que puedas identificarlos con mayor facilidad. Así que muchas gracias por sintonizar, muchas gracias por su apoyo al canal. Desde donde estoy les envío un saludo muy afectuoso, con mucho cariño. Dios les bendiga y Dios delante. Nos veremos en una siguiente ocasión. Adiós.